Siguiendo con los temas de Matemáticas 1, el siguiente tema que vamos a profundizar será el de cálculo mental. Este tema de cálculo mental es importante ya que son las bases que vamos a utilizar cuando veamos la introducción a álgebra y al método de despeje, así es que es importante que tengas en cuenta que este tema es fundamental y es pilar para temas que vamos a ver posteriormente. ¿Qué es el cálculo mental? Pues bueno, el cálculo mental implica cualquier cálculo que tú hagas en tu cabeza sin necesidad de hacer alguna operación. En este caso, el cálculo mental lo vamos a realizar teniendo en cuenta un tip o un procedimiento externo o alterno para que puedas realizar este cálculo mucho más sencillo y mucho más rápido y sepas qué operaciones aplicar. En este caso, el cálculo mental implica la utilización de las operaciones de despeje o operaciones inversas, es decir, vamos a ponerlas aquí, operaciones de despeje. Ahorita vamos a profundizar en estas operaciones de despeje y sobre qué implican. En este caso, un ejemplo básico sobre el cálculo mental será si como ejercicio yo te digo, ¿qué número multiplicado por 5 te da 40? Si tú ya te sabes las tablas, y en este caso, pues bueno, sería la tabla del 5, tú puedes saber mentalmente que el número del que estoy hablando será el número 8. 8 por 5 me da 40 y por lo tanto el resultado de este cálculo mental será el 8, ¿verdad? ¿Qué necesitas saber si, por ejemplo, como un ejercicio 2, tienes ¿qué número multiplicado por 5 te da 60? Ya empieza a ser un poco más complicado porque ya estamos hablando de números más grandes. Si tú nuevamente lo realizas mentalmente, puedes saber que 10 por 5 te da 50 y para que te dé 60 son 2 más, por lo tanto 12 por 5 te da 60. Hasta ahorita es cálculo mental, puedes decir tú, bueno, no lo entiendo hasta ahorita, ¿qué se está haciendo? Pues bueno, hasta ahorita es solo el cálculo mental. Esto es para ejemplificarte sobre qué ejercicios aplican este cálculo mental y estas operaciones de despeje que vamos a ver. Otra operación pudiera ser 12 más qué número me da 82. En este caso, pues estoy hablando de 12 más qué número, pues estoy hablando del número 70. 12 más 70 me da 82, ¿verdad? Hasta ahorita estos tres ejemplos yo los hice de forma mental, es decir, imaginándome en mi cabeza qué operación, qué número encaja, calándole a prueba y error intentando. Pero esto es cuando tú ya tienes esa habilidad. Si no has desarrollado esa habilidad en este cálculo mental, pues bueno, vamos a ver una introducción con estas operaciones de despeje. Estas operaciones de despeje te van a servir para que, si no tienes esta habilidad de hacerlo tan rápido, que es muy común, si no la tienes, no te presiones por ello, sí puedas saber qué operación realizarla con estas operaciones de despeje y encontrar este resultado sin estar intentando prueba y error en tu cabeza, ya que existe este método. Estas operaciones de despeje, ¿qué incluyen? Pues bueno, las operaciones de despeje utilizan operaciones básicas inversas. ¿A qué me refiero con operaciones básicas inversas? Es decir, tú en cada ejercicio, como los que tengo aquí, vas a identificar qué operación se está realizando. Aquí estoy haciendo una multiplicación, aquí una multiplicación y aquí una suma. Esa es la operación básica y tú vas a sacar la operación inversa. ¿Qué son las operaciones inversas? Pues bueno, si se trata de una suma, la operación inversa es la resta. Si se trata de una resta, la operación inversa es la suma. Si hablo de una multiplicación, la operación inversa es la división. Si estoy hablando de una división, su operación inversa es la multiplicación. ¿Ok? Estas operaciones inversas sí es necesario que te las aprendas. Para nada que está difícil, es muy sencillo saber cuál es la operación inversa. Tú sabes que suma y resta son en un conjunto. La operación inversa de la suma será la resta y por lo tanto la operación inversa de la resta es la suma. Si tienes una multiplicación, su operación inversa es la división, y si tienes por el contrario una división, su operación inversa es la multiplicación, ¿ok? Estos 4 datos sí es necesario que te los aprendas para poder aplicar un cálculo mental eficaz.
¿A qué me refiero con cálculo mental eficaz? Pues vamos a ver lo siguiente. Cuando yo tengo un ejercicio de este tipo, en el que no conozco un número, pero me está proporcionando otros datos y otra operación, yo voy a realizar lo siguiente. Al resultado, le voy a poner aquí, más la operación inversa, más el dato que me está proporcionando. Esta es una fórmula que voy a estar aplicando cuando necesito hacer el cálculo de estas operaciones con cálculo mental. Entonces, el resultado que yo tenga en la operación, más la operación inversa de esa operación y más el dato que me proporciona, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto? Vamos a poner un ejemplo. Si yo aquí como ejemplo 4 te digo que me digas qué número cuando yo le resto 25 me da 803, ¿ok? Ahí está un poquito más complicado, ¿verdad? Ya puedes decir el cálculo mental, pues ya no sé cómo realizarlo, por lo tanto vamos a aplicar estas operaciones de despeje o operaciones básicas inversas. ¿Cuál es la regla que me dice? Resultado más operación inversa más dato. ¿Qué operación voy a realizar? El resultado es 803. A ese 803, si aquí en la operación original está restando, ¿cuál es la operación inversa de la resta? La suma, por lo tanto, 803 más el único dato que me proporciona es 25. Y haciendo esta operación, el resultado va a ser lo mismo que yo estoy buscando. Es decir, 803 más 25 me da 828. Y efectivamente ese es el resultado. Si a 828 le quito 25, el resultado es 803 y se cumple y por lo tanto el número que buscaba era 828. Vamos con un ejemplo número 5 en este caso. Yo tengo que un número entre 10 me da 127. ¿De qué número estoy hablando? Pues bueno, aplico esta operación, esta regla que tengo aquí, y entonces tendría que el resultado, que es el primer apartado, que es 127, le aplico la operación inversa. Si está dividiendo, tengo que multiplicar 127 por el único dato que me está proporcionando, que es 10. 127 por 10 tengo 1270 y por lo tanto ese será mi resultado. 1270 entre 10 es 127 y aquí está el cálculo mental mucho más sencillo. Estas operaciones tú las puedes realizar sin ningún problema para que tengas la secuencia. Vamos a ver más ejercicios, más ejemplos como estos, aplicando estas operaciones básicas inversas, es decir, lo contrario, y con esta regla, que es nuevamente al resultado de la operación que tengas, le pones la operación inversa de la operación que maneja y el dato que te esté proporcionando. Vamos a tener ahora ejemplo 6. ¿Qué número más 13 te da 1581? ¿Qué número más 13 es 1581? Pues bueno, mentalmente nuevamente sería muy complicado conocerlo, pero siguiendo estas reglas de operaciones básicas inversas y esa regla que es resultado, opción inversa y dato, podemos encontrarlo. Aquí el resultado es 1581. A ese 1581 le aplicamos la operación inversa. Si aquí está sumando, la operación inversa es una resta y le restamos el dato que tiene, es decir, 13. 1581 menos 13, hacemos la resta. Aquí el 1 no se puede restar, por lo tanto le pide, se hace 11, me queda 8. Este 8 le prestó una decena, se hizo 7, menos 1 me da 6, 5 y 1. Es decir, el número que al sumarle 13 me da 1581 es 1568. ¿Ok? Esa es la aplicación. Vamos con otro, un ejemplo 7. ¿Qué número, si lo multiplico por 7, me da 77? ¿Qué número será? Bueno, esto está un poco más sencillo, pero hay que aplicar este método, este procedimiento para poder encontrarlo. En este caso el resultado, que es 77, la operación inversa, dividir, en vez de multiplicar, la operación inversa es división, y el dato que me proporciona. 77 entre 7 me da, vamos a realizar la operación. 7 entre 7 cabe 1, me sobra 0, se baja, 7 entre 7 cabe 1, 0, por lo tanto es 11. Y puedo comprobar que 11 por 7 es igual a 77, y así ya lo encontré. Si te fijas, es muy sencillo este cálculo mental,
Voy a realizar 10 ejemplos para que no te quede duda sobre qué es lo que se está realizando y puedas resolver tus ejercicios. Es simplemente, nuevamente te digo, el cálculo mental es una introducción, o lo vamos a necesitar, es un pilar para cuando veamos la introducción a álgebra. Así es que por ello es que separo este tema. Número 8. ¿A qué número, si le replicas una resta de 92, obtienes 706? ¿Cómo podemos aplicar ese número? Nuevamente con esta regla, sería el resultado, que es 706, se le aplica la operación inversa. Si aquí es una resta, la operación inversa es una suma, 706 más y el dato que me proporciona, es decir, 92. 706 más 92, puedo hacer la suma aquí sin ningún problema. 8, 9 y 7, es decir, 798. Nuevamente, teniendo esto, si a 798 le resto 92, me da 706. Y te fijas cómo nos ahorramos mucho tiempo al encontrar ese número. Vamos con un ejemplo 9. ¿A qué número, si lo divido entre 2, obtengo 486? ¿Okay? ¿Qué número dividido entre 2 me da 486? Nuevamente mismo procedimiento. A ese resultado, que es 486, aplico la operación inversa. Si estoy dividiendo, la operación inversa es multiplicar y el dato. 486 por 2. 2 por 6, 12, llevo 1, 2 por 8, 16 y 1, 17. Llevo 1, 2 por 4, 8 y 1, 9. Es decir, si 972 lo divido entre 2, obtengo 486. Y te fijas cómo es mucho más fácil todo esto con este método de cálculo mental y las utilizando estas operaciones inversas. Por último, vamos con un ejemplo 10. ¿A qué número, si yo le multiplico por 6, obtengo 132? ¿Qué número será? Pues bueno, aplicamos lo mismo al resultado, que es 132. Le aplico la operación inversa de la multiplicación, que la operación inversa es la división. 132 entre el dato, que aquí lo tengo el dato, 6. Y así voy a encontrar ese número que al multiplicarlo por 6 me dé 132. 132 entre 6, aquí en el 13 cabe 2 veces, me da 12 y me sobra 1. Y se baja el 2. Y 6 en el 12 nuevamente cabe 2 veces y me sobra 0. Por lo tanto, el resultado será 22. 22 por 6 me da 132. Y así de sencillo es como puedo realizar un cálculo mental, pero aplicando estas operaciones. Es decir, puedo encontrar un número que me está haciendo falta, un número que no conozca, a través del uso de estas operaciones básicas inversas. Nuevamente te repito, es necesario que te aprendas estas operaciones básicas inversas. Que si estoy sumando, sabes que la operación inversa es la resta. Si estoy restando, la operación inversa es la suma. Si se trata de una multiplicación, la operación inversa es una división. Si hablo de una división, la operación inversa es una multiplicación. Y esta reglita, que es la que ocupamos. Es decir, cuando no existe un dato o me pida que qué número se le aplica una operación, un dato y un resultado, y yo tengo que encontrar este número, pues bueno, el resultado de esa operación, en este caso voy a tomar ejemplo otra vez en el ejemplo 9, al resultado se le pone la operación inversa, que en este caso es multiplicación, y el dato que me proporciona. Y al realizar esa operación, que es una operación inversa, puedo encontrar sin problema el número que me está pidiendo localizar. Así es que a través de estos 10 ejemplos y esta introducción teórica y explicación, te voy a pedir que completes los ejercicios que te dejo en la ficha del apartado de Classroom. Necesitas por fuerza tener este procedimiento, que es un procedimiento muy sencillo. Nuevamente, si este es el ejercicio, este será el procedimiento, muy fácil, como lo puedes ver. Si ocupas operaciones, hazlas, no las borres y déjalas. Como en este caso, deja todas estas operaciones para que yo pueda revisarte. Si únicamente me pones el resultado, yo puedo pensar que lo hiciste con calculadora y no tendrá validez. Así es que para que tenga validez, ocupas poner también el procedimiento. Nuevamente es un tema muy sencillo para esta semana, pero es fundamental que lo sepas para cuando veamos la introducción a álgebra. Así es que al final, tómale entonces una fotografía con buena iluminación a tu trabajo y súbelo al apartado de Classroom para poder calificarte.